Punto por punto. Le agradezco al coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, el diputado Óscar Cano Mondragón, que nos acompaña en esta entrevista para hablar de dos temas de la máxima importancia para los morelenses, sin duda alguna. Diputado, ¿cómo estás? Javier y público, muchas gracias por la invitación. Ya, pues aquí trabajando. Qué bueno, oye, pues qué bueno que ya estás recuperado después de esta operación, que ya estás incorporado totalmente al trabajo legislativo. Así es. Oye, hay un tema que nos viene preocupando a los mexicanos desde hace muchos años, particularmente también desde luego a los morelenses, es el tema de las pensiones, de las jubilaciones. El recurso, está prácticamente en una crisis el gobierno mexicano, porque cada vez va a ser más complicado cumplir a los trabajadores que llegan a una etapa ya del retiro, que se tienen que jubilar, que se tienen que pensionar. Hay menos dinero y Morelos pues no está exento de estos graves problemas. ¿Qué va a hacer Morelos? ¿Qué va a hacer el Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado? Sí, mira, es una iniciativa interesante, es una iniciativa no nueva para mí. Yo, como sabes, cuando fui director del Instituto de Crédito 2006-2009, en el Plan Estatal de Desarrollo venía la creación del Instituto de Pensiones. En aquella época, pues obviamente el lugar idóneo era el Instituto de Crédito porque se pone a trabajar el dinero vuelva la redundancia, de los trabajadores para que esté dando mayores rendimientos en créditos, en estacionamientos, en inversiones. Esa es así como está, es más, muchos de los estados de la República. Sí. En aquel tiempo me tocó visitar varios estados que tenían instituto de pensiones, algunos del tamaño de Morelos en la cantidad de trabajadores, como un Aguascalientes, como un San Luis Potosí, y otros mucho más grandes, como el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, que son mucho más grandes, pero también con problemáticas mayores. En aquel tiempo lo primero me acerqué, donde iba yo, me comentaban pues que el que hacía los estudios actuariales y el importante en este tema del actuario Aguirre es un actuario, tiene su central en Saltillo. Yo lo contacté varias veces y en algún momento cerramos la información. Él hizo la ley del IMSS, del ISSSTE, y en aquel tiempo el presidente Felipe Calderón traía una parte innovadora en la cual si tú cumplías con ciertos preceptos en tu ley de pensiones, podías acceder a un fondo que había de excedentes petroleros. Y eso era muy interesante porque hacías tu ley, pero podías acceder a esos dineros y empezar a tener un fondo de que en Morelos no teníamos nada. En aquel tiempo el pasivo ya era de 15,000 o 16,000 millones de pesos que tenía que tener en ese momento el fondo de pensiones. Justamente eso te iba a decir, ¿de qué magnitud es el problema? A eso voy. Esa era la realidad de aquel tiempo. Sí, claro. Era la mitad de lo que hoy es el presupuesto del Estado para todo un año. Así es. En aquel tiempo a lo mejor ha sido el presupuesto de todo el año. De todo el año, sí. No lo sé, pero puede ser. Sí. Pues estoy hablando de 2007, sí, por ahí. Lo que sí es cierto es que en ese tiempo habíamos 5 estados que no teníamos instituto de pensiones. Uno era Morelos. Obviamente se trabajó, se hizo la ley. Al final, pues no se manda al Congreso. Acuérdense que había un tema de que los maestros habían tomado las calles, había un tema político y el gobernador Adame no se atreve a mandarle al Congreso para que fuera ley. Con el conflicto del movimiento magisterial de base, sí, así es. Esa es la realidad en ese tema. Hoy lo que sí es cierto es que hay que hacer primero un estudio actuarial otra vez para ver de qué tamaño estamos hablando, porque puede ser 30, 40 mil millones de pesos. Era una exponencial. Y me dio la razón la secretaria de Hacienda en la comparecencia el viernes, en la cual, si antes se pagaban 200 millones de pesos de jubilaciones y pensiones, y hoy ya va mucho más arriba de los 800, 900 millones, y al ratito van a ser 1,000, 2,000, 3,000 millones. Es una exponencial. Así es. Me dio la razón también Ariadna Barrera, en el cual cuántos expedientes trae hoy en la comisión. Justamente tu compañera Ariadna Barrera expuso ese tema, que ya es cada vez más el número de trabajadores que buscan sus jubilaciones y de dónde pues ella se va a hacer. Ella sabe esa realidad. Hoy veo
en los 20 diputados esa aseveración de sí hay que hacer algo, porque todos los secretarios que vinieron a comparecer con nosotros para el presupuesto y para esto, dicen es que estoy colapsándome porque si no hay para pago de los jubilados del CONALEP, y si no es lo de la universidad, y si no es los municipios, etcétera. Ya es un problema que efectivamente ya está sucediendo. Y a lo mejor la ciudadanía me dice, ¿y eso a nosotros qué nos importa si los burócratas se jubilan o no? Porque el problema es que se está quitando dinero de inversión pública. Sí, es un tema que no compete solamente a los trabajadores y su derecho, o a los diputados en hacer una ley o no, o el Ejecutivo llevarla a cabo o no. Es un tema que nos va a ir comiendo cada vez más de nuestro presupuesto. Si de por sí ahora en las comparecencias el Congreso se convirtió en un muro de lamentos, todos los secretarios llegaron a lamentarse que no tienen dinero suficiente para programas, para acciones, tema de seguridad, no hay dinero para policías, no hay dinero para cámaras, no hay dinero para patrullas. Con menos presupuesto que absorban las jubilaciones, menos. Así es. Los municipios que no estén menor tienen un problema igual. Y ellos entonces, son los que pagan de su presupuesto. Claro. Entonces, al final de cuentas, si no se le mete al tema, si es un tema álgido, tiene aristas complicadas porque es financiero. Este no es de una idea de hacer el tema del aborto o de algunos otros temas. Este tema sí es financiero, sí hay una afectación y sí hay que tomar decisiones fuertes. Es urgente. Es urgente. También comentaría que extra que hay que hacer ese estudio actuarial, he comentado con el actuario Aguirre la semana pasada, somos hoy, de esos 5 estados que antes había, hoy el único estado que no tiene instituto de pensiones. ¿Cuándo presentas esa iniciativa? La estoy preparando porque primero lo que hay que hacer, ya tengo la información, me voy a sentar para hacer el estudio actuarial, me voy a sentar con esta Fabiola del Instituto de Crédito. Y con la secretaria de Hacienda, porque primero lo que hay que hacer, antes que otra cosa, es el estudio actuarial, para de ahí hacer actualizar esa ley a los tiempos de hoy. Claro. ¿Cuánto tienen que aportar los trabajadores, cuánto el patrón, cuántos serían los años de jubilación, etcétera? ¿Por qué? Porque el concepto ha cambiado. Somos el único estado que es un paraíso en el cual te jubilas con tu último sueldo toda tu vida. Eso ya no existe en ningún estado. Se hace, como son las Afores, un fondo de pensiones en el cual tú vas aportando, el patrón también, y de lo que se juntó, ese es tu aporte. Y va a ser un tema además complicado porque son de alguna manera derechos laborales ganados. Así es. Entonces se avecina... Así es un tema... Lo comento álgido, se divide en 3 generaciones, la nueva generación, los nuevos que entren a trabajar vienen con condiciones diferentes. Pero no hay posibilidades ya de seguir manteniendo esos privilegios. En el caso de los aguinaldos, es el único estado de la República donde se pagan 3 meses de aguinaldo a los trabajadores al servicio del Estado, sean del legislativo, del ejecutivo, del judicial, 3 meses establecidos en el gobierno de Lauro Ortega. Y se hizo ley, se hizo costumbre y ya no. Y la gente lo ve, lo que ha faltado ya es inversión pública. Es decir, al final, el tema de los dineros, de los sueldos de las personas, se tienen que pagar. Pues ahí no tienes de otra. Bueno, pues es un tema interesantín, pero creo que hay que entrarle. Hay que entrarle, así es. Punto por punto.